Hola, ideas y herramientas para la transformación en épocas de coronavirus y para toda tu vida. Este es el vídeo 39. Seguimos hablando del pensamiento complejo versus el pensamiento simplista. Este pensamiento simplista, que sigue siendo válido para fenómenos muy sencillos, con la complejidad del mundo que estamos viviendo ahora ya no nos sirve. Necesitamos un pensamiento complejo. Y este se explica a partir de 7 principios. Ayer hablábamos del principio sistémico, en el cual dice que el todo y las partes están en una relación mutua de cambio, y donde hay un todo, las partes inhiben sus cualidades, pero cuando se produce a su vez ese todo se genera una emergencia, es decir, un fenómeno nuevo que antes no existía. Por otro lado, hablamos del principio hologramático, donde en cada una de las partes encontramos el todo reproducido, como en un holograma o en una célula del organismo. Y hoy vamos a hablar del principio retroactivo, donde la causalidad lineal queda fuera de lado. Es decir, hay causa-efecto, sí, esto sigue existiendo. Si yo enciendo una cerilla y me quemo el dedo, la causa, la cerilla, y el poner el dedo en el fuego provocó que me quemara el dedo, que es, por supuesto, el resultado, ¿no? El efecto. Pero en fenómenos más complejos esto no nos sirve. Podemos ver el ejemplo a través de un termostato. Cuando la temperatura llega a un punto, el sistema de calefacción lo apaga y vuelve otra vez a un punto de temperatura más baja, que a su vez hace que empiece otra vez a calentarse la habitación. Esto mismo, este feedback que funciona en los sistemas de calefacción, también lo podemos ver en fenómenos psicológicos, fenómenos económicos, políticos. Por ejemplo, excesivos consumos, una manera alocada, no ecológica de producir, de realizar la logística de relaciones internacionales económicas. Por ejemplo, un ahorro excesivo en el gasto público en la sanidad ha provocado que ahora tengamos que gastar muchísimo más que antes para recuperarnos del impacto de la pandemia. ¿Por qué? Porque ha saltado por los aires el sistema sanitario, porque no estaba preparado por esos recortes. Es decir, la realidad te va dando feedback permanentemente, en un sentido personal, político, económico, organizacional. Este es un fenómeno que, si no lo utilizamos, ¿no? Si no lo analizamos de una manera adecuada, si tenemos un pensamiento simplista, simplemente, por ejemplo, decimos recorto dinero del gasto público porque no es tan importante y ya después veré qué hago. Cuando hay un problema como este, al final tenemos que gastar infinitamente más de lo que habíamos ahorrado. El otro fenómeno es el fenómeno recursivo, y es que a través de una persona, por ejemplo, que es producida por una sociedad, podemos ver cómo, decíamos ayer también, la persona es portadora de una lengua, unas costumbres, unas tradiciones, una genética también, pero a su vez esa persona está impactando sobre esa sociedad. Es decir, somos producidos y productos de una sociedad, pero a su vez impactamos sobre la sociedad y por lo tanto somos productores y causantes. Es decir, podemos impactar sobre la sociedad y modificarla. ¿Para qué nos sirve esto? Para pensar que no podemos aceptar pasivamente lo que nos sucede en lo individual y en lo colectivo, sino que nosotros podemos actuar y influenciar y hacer cambios sobre nuestro propio trabajo, sobre nosotros mismos, la familia, las organizaciones, la política, la economía. Por supuesto, con las limitaciones de rigor, si es individualmente, y si es colectivamente será con más fuerza. Es decir, no aceptar pasivamente un rol y reaccionar, sino que podemos trabajar de un modo proactivo, diríamos también. ¿Por qué? Porque si bien venimos o estamos en una organización, en un país, en una cultura, esa cultura también cambia, esa organización puede cambiar la política, la economía, etcétera, etcétera. Tiene una complejidad enorme cuando hablamos de millones de personas, pero esto de hecho sucede. Bien, vamos a seguir hablando en 2 vídeos más sobre los principios del paradigma o pensamiento complejo, porque decíamos,
ayer son indispensables para entender y movernos, sobre todo actuar en esta realidad. El paradigma simplista sigue siendo útil para fenómenos muy sencillos, muy complejos de causa-efecto, casi del plano de la física. Pero incluso en la física, por ejemplo, cuántica, ya podemos ver que un elemento es a la vez, por ejemplo, corpúsculo, ¿no? O sea, los átomos pueden transformarse o son al mismo tiempo corpúsculos y al mismo tiempo energía. Es decir, que son materia y energía según en un momento u otro cuando el observador los mira. Es decir, que ni siquiera en el campo de la física este fenómeno ya es totalmente válido. Sí, para situaciones físicas muy, muy simples, como por ejemplo la ley de la gravedad, donde un objeto, si lo dejo caer, cae al suelo y no cae hacia el techo. Pero cuando hablamos de las partículas subatómicas, para ser exactos, en ese plano de lo subatómico, algo es a la vez energía y materia, según se la vaya observando, ¿no? Es decir, el observador está influyendo sobre esa situación. Bien, espero que te haya servido y continuaremos con 2 vídeos más hablando de este principio de la complejidad que tan útil nos es para entender y actuar en el mundo de hoy. Puedes seguirnos en las redes, en Facebook y en Instagram, QuantumBCN OK. Adiós.